noches. En este video aplicaremos la función de condicional sí y contar sí. Como podemos ver, tenemos unos vendedores que se llaman Luis, Carlos, Andrés, Pía, Emanuel, Jefferson y José, dentro de los cuales venden diferentes frutas, son nuestros vendedores de frutas, en donde nosotros tenemos un registro de la venta de cada vendedor según la fruta. Entonces, para esto ya tenemos adelantada aquí la sumatoria de las cantidades de frutas que vendió cada vendedor en las 3 semanas en las que trabajó. También contamos con la función de promedio. Para en este caso también encontraremos aquí la aplicabilidad de la aplicación de la función de promedio. Y empezamos. Para este caso, para aplicar la función de condicional sí, iniciamos primero que todo utilizando el símbolo de igual, que es el indicativo de que vamos a aplicar a partir de allí una función de Excel. En este caso utilizamos la función sí, que es la condicional sí, la que nos va a categorizar según lo que nosotros le pidamos a Excel. Pasado después de yo utilizar el condicional sí, como podemos ver, me dice que elija cuál es la casilla con la cual voy a iniciar. Como podemos ver, una vez elegimos la función sí, debemos abrir paréntesis y ahí es cuando vamos a elegir la casilla con la cual vamos a empezar a hacer la medida o las condiciones, las diferentes situaciones. En este caso tenemos 3 situaciones, una de pésimo vendedor, una de mal vendedor y una buen vendedor, y una cuarta situación que es excelente vendedor. Como decía, una vez seleccionamos la primera casilla, la casilla por la cual vamos a medir, donde tenemos los datos, la información que queremos clasificar según su condición. Entonces pasamos al siguiente paso, que es decirle a Excel que nos identifique cuáles son las medidas o los estándares que requiere para que nos cree la situación. En este caso tenemos que aplicar le damos a Excel la indicación de que si el vendedor si un vendedor vende menos o igual a 40 frutas, lo vamos a llamar, como aquí aparece entre comillas, pésimo vendedor. Luego cerramos esa función. Para en este caso se cierra con punto y coma, y le damos paso a la siguiente función, y de este modo con todas las situaciones que queramos determinar. Para en este caso tenemos 4, y entonces una vez cerramos la primera situación con punto y coma, pasamos a la siguiente, que viene nuevamente, aplicamos la función sí, abrimos paréntesis para iniciar, y seleccionamos nuevamente la casilla que queremos que el sistema mida. Utilizamos nuevamente el símbolo de menor igual a 80. ¿Por qué lo sé? Porque iniciamos de abajo hacia arriba, porque lo que buscamos es que dentro de un grupo de vendedores Excel nos diga uno por uno cuáles son de menor a mayor, de menor a mayor vendedor. Entonces, por esa razón iniciamos siempre con el símbolo de menor. Listo. Pasamos del mismo modo, hacemos la siguiente. Ya como decía, aplicamos el símbolo de menor, el símbolo de igual, diciéndole a este que todo lo que sea menor o igual a 80, cerrando comillas, abrimos cerrando con punto y coma, abrimos comillas, para especificarle a Excel, como hicimos en la situación anterior,
le explicamos a este con este punto, con esta comilla, cuál va a ser la condición de cuál va a ser el nombre de esa condición que estamos aplicando, o sea, cómo se van a llamar aquellos vendedores que vendan menos o 80 frutas, y en este caso le llamaremos mal vendedor. Hacemos lo mismo con la función si, con lo que hicimos anteriormente, cerramos comilla para cerrar esa función y darle continuidad a la siguiente. Nuevamente aplicamos la función si, abrimos comilla para iniciarla, seleccionamos la casilla que vamos a utilizar, aplicamos lo mismo, la misma característica desde lo menor hacia lo mayor, y le decimos a ese que todo lo que sea menor o igual a 120 frutas vendidas lo vamos a llamar, abriendo comillas, buen vendedor. Cerramos esta función, la cerramos después de cerrar con comillas, vamos a cerrar esa característica con el punto y coma como lo veníamos haciendo anteriormente, y le decimos a Excel que a partir de 121 frutas vendidas hacia arriba lo vamos a categorizar o a llamar como un excelente vendedor. Algo muy importante a tener en cuenta aquí al final, y es que se debe cerrar con cada situación que se inició, se debe cerrar con un respectivo paréntesis, pero se hace al final. Listo. Bueno, una vez ya aplicado esto, esto nos da la posibilidad de pasar a aplicar el siguiente ejercicio, o la aplicación de la siguiente función, que es contar sí, en donde yo inicio, como anteriormente les mencionaba, con el signo igual, que es el indicativo de que voy a aplicar una función. Selecciono la función contar sí, abro paréntesis para iniciar el proceso, y selecciono las casillas desde la M3 hasta la M9, listo, que es donde se encuentra el grupo selecto al que yo quiero que Excel me cuente, abriendo entre comillas, diciéndole yo entre comillas cuántos excelentes vendedores hay dentro del grupo que está seleccionado aquí, como bien vemos. De este modo cerramos comillas, porque ya la comilla, al abrir comillas, le estamos especificando cuál es el grupo que yo quiero que se cuente dentro de las casillas seleccionadas. Cerrando comillas, lo que les comentaba, la función se termina o se concluye cerrando la función con paréntesis. Y del mismo modo hacemos lo mismo hacemos con las siguientes situaciones que queremos que Excel nos cuente. Para este caso le pedimos a Excel que nos cuente dentro del grupo seleccionado cuáles son los excelentes vendedores, y como bien pueden ver, Excel hace la contabilidad de 1, 2 y 3 vendedores, pero no lo hago manualmente, sino que Excel es quien realiza esta función. Lo mismo hacemos con el buen vendedor, con el mal vendedor y con el pésimo vendedor. Como ya sabemos, bueno, pues para concluir, aquí explicaré rápidamente cómo con los datos seleccionados generamos una gráfica. Para en este caso utilicé el ejemplo de torta. Y bueno, para hacer esto yo simplemente selecciono la casilla que los datos con los cuales yo quiero realizar la gráfica. Me dirijo a la tabla a la barra de herramientas, selecciono el índice de inicio, perdón, de insertar, y me dirijo al espacio donde aparecen gráficos, y aquí yo puedo seleccionar el gráfico de mi gusto, de mi preferencia, según la necesidad que se tenga. Para este caso utilizamos aquí el de torta, y ya dentro de este mismo no podemos utilizar las diferentes formas que queramos, la que más nos convenga para el caso en el que necesitemos. Esto es todo por hoy.